Buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de lípidos. Bueno, los lípidos son biomoléculas terciarias, carbono, hidrógeno y oxígeno, y pueden contener en su estructura lo que se conoce como el fósforo y quién más y el nitrógeno. Son sustancias heterogéneas, poco solubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Ha sido motivo de examen de admisión dicha pregunta, donde nos decían de los siguientes son ciertas respecto a lípidos, que si son solubles en solventes orgánicos como cuáles, tenemos el hexano, el etano, la acetona, tenemos el benceno y el éter. Funciones de los lípidos. Van a tener principalmente tres funciones, ¿no? La función estructural, la función energética, la función termoaislante, la función electroaislante y la función reguladora. Dentro de lo estructural, pido que se graben el porcentaje que es el 40% que se va a encontrar en las membranas celulares y va a tener un comportamiento anfipático. Esto se relaciona con el carácter en el modelo de mosaico fluido. Si recordaremos, en el modelo de las membranas, que es la bicapa lipídica, existe cierta predisposición con un centro que es hidrofóbico y en este caso los extremos que son hidrofílicos. Ello se debe justamente a este comportamiento anfipático. Los centros hidrofóbicos van a corresponderse con las cadenas de ácidos grasos que más adelante voy a explicar. Con respecto a la función energética, tenemos que 1 gramo de lípido brinda 9.3 kilocalorías, pregunta de examen. Termoaislante, sabemos que al estar en el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa debajo de la piel, va a impedir que exista una salida de calor. La función electroaislante se relaciona más que todo por la vaina de mielina, que es justamente la que va a relacionar qué tan rápido se puede propagar el impulso eléctrico. Y la función reguladora, que va a tener de por sí, que actúan como hormonas, tanto la testosterona, que va a tener un factor masculinizante, y el estrógeno, que va a tener un factor feminizante, ¿no? Y además también las vitaminas liposolubles, cuya acrónimo va a ser el ADEC, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. ¿Cómo se va a estructurar un lípido? Quisiera que ustedes se graben este gráfico, este esquemita rápido, donde un lípido va a estar constituido en su centro el alcohol, en el extremo los ácidos grasos, y al otro puede existir o no otras moléculas. Es por eso que acá está representado por una línea continua, que esté unido el alcohol y el ácido graso, y una línea discontinua que puede estar o no presente, que va a estar unido a otras moléculas. Principalmente esto es lo que es un lípido. Ahora, cuando hablamos de ácido graso, debemos tener presente una lista de los mismos, una lista de clasificación como es los saturados e insaturados. Y cuando hablemos de alcohol, vamos a hablar de un tipo de tipos de alcohol que pueden ser opciones para conformar estos lípidos. Por ejemplo, cuando hablamos del alcohol, vamos a centrarnos en lo siguiente. Puede ser que nosotros utilicemos, o dentro de su estructura esté predicho, el glicerol, la esfingosina o el dolicol. Adicionalmente va a existir otro compuesto que va a ser el midicilo, que también es un alcohol. Para efectos de examen de admisión, debemos recordar quizás que el glicerol, como podemos observar, tiene 3 carbonos. La esfingosina, que aproximadamente va a tener en su estructura sus 18 carbonos. El dolicol, que va a tener de sus 15 a 20, y el midicilo, que va a tener aproximadamente sus 50 carbonos. Entonces, eso ha sido motivo de examen de admisión. El glicerol 3 carbonos, el esfingosina 18, el dolicol de 15 a 20 carbonos y el midicilo, que va a ser de 50 carbonos. Si nos preguntasen cuál alcohol es el más pesado, el que tiene más cantidad de carbonos, obviamente va a ser el midicilo. Entonces nosotros tenemos 4 opciones: el glicerol, esfingosina, dolicol y el midicilo, que pueden formar parte de este centro que es el alcohol. Ahora, hablemos del ácido graso. El ácido graso es representado, es de la siguiente manera su estructura. En un extremo va a estar el grupo carboxilo y va a estar continuado por una cola hidrocarbonada. Debemos recordar que el extremo del grupo carboxilo es hidrofílico.
y la cadena carbonada o la cola es hidrofóbico. La mnemotecnia que debes acordarte es a que a la cabeza le guste el agua y a la cola no. Cuidado, nos pregunten en el examen de admisión qué cosa va a determinar el grado de afinidad de agua al agua. En sí va a ser la presencia de oxígeno, ¿no? Tenemos que en el grupo carboxilo existe el oxígeno, por lo tanto va a ser hidrofílico. Pregunta de examen. Ahora, dependerá si en la estructura existirán enlaces simples o enlaces dobles, lo cual se llamaría ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados. Acá tenemos una tabla donde nos resume los principales ácidos grasos saturados y los principales ácidos grasos insaturados. Tenemos, con respecto a los ácidos grasos saturados, tenemos 12, 14, 16, 18, 20 y 24 carbonos. El láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico y lignocérico. Ha sido pregunta de examen de admisión el ácido araquídico. Nos han dicho cuál tipo o qué ácido graso saturado presenta 20 carbonos. La respuesta era ácido araquídico. Cuidado, nos vayan a preguntar en el examen. Del mismo modo como existen los ácidos grasos saturados que van a tener en su estructura puros enlaces simples, tenemos también los ácidos grasos insaturados, los cuales van a tener dentro de su estructura, como puedes observar, enlaces dobles. Esos enlaces dobles van a permitir en la cadena ciertos acodamientos, o sea, ciertos dobleces moleculares. Acá los nombres tenemos en 16 carbonos, lo que es el ácido palmitoleico, 18 el oleico, también 18 carbonos linoleico, linolénico, araquidónico. La diferenciación radicaría en la ubicación de los dobles enlaces con respecto a estos ácidos grasos insaturados de 18 carbonos. La mnemotecnia para poder acordarnos de estos ácidos grasos saturados es la siguiente. Laura, mira el palo de este arquero. Acá faltó. Arreglamos. Sería Laura, mira el palo de este arquero. Ahí podemos nosotros englobar ¿qué cosa? Los ácidos grasos saturados. Láurico, mirístico, palmítico, esteárico y araquídico. Siempre acuérdate 12, 14, 16, 18 y 20. O sea, está en orden. Muy importante esta mnemotecnia, me ayuda a mí para ingresar. Con respecto a los ácidos o los ácidos grasos insaturados, estos sí tenemos que recordar: palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico y araquidónico. ¿Cuál ha sido motivo de examen de admisión de preguntas? El linoleico y linolénico. Porque se van a llamar ¿qué cosa? Ácidos esenciales. Ácidos grasos esenciales. ¿Cuál es uno? El omega 6, linoleico, y el linolénico es el omega 3. Acuérdense, quiten la palabra lino y que haríamos lénico 3 sílabas, por lo tanto omega 3. Entonces recordamos, tenemos los ácidos grasos saturados, ya sabes la mnemotecnia, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, linocérico, y tenemos los ácidos grasos insaturados, palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico y araquidónico. Pregunta de examen con respecto a los 20 carbonos, araquídico y araquidónico. Cuidado, ha sido pregunta de examen de admisión. Ahora, estos ácidos grasos se van a unir al alcohol mediante una reacción de esterificación, o sea, la generación de un enlace éster. ¿Cómo se genera este enlace éster? Tenemos un alcohol, como te mencioné en la figura anterior, ¿recuerdas? Aquí tenemos el alcohol y aquí tenemos el ácido graso, ¿cierto? El alcohol y el ácido graso, esta unión que observamos aquí, va a ser ¿qué cosa? Va a ser el llamado enlace éster. Y la acción de formar esta reacción se llamaría esterificación. Como son de ácidos grasos, esterificación de ácidos grasos. Nos han preguntado qué cosa es la esterificación de ácidos grasos. Es la formación de este enlace, justamente, carbono, oxígeno, oxígeno, y con la salida de ¿qué? De una molécula de agua. Cuidado, nos vayan a preguntar en el examen de admisión. Es una reacción reversible, ¿no? Ahí podemos observar. Ahora, la clasificación de los ácidos grasos. Se van a clasificar en dos tipos, en dos grandes grupos. Tenemos lípidos saponificables y lípidos insaponificables.
Los lípidos saponificables vamos a tener los ácidos grasos, los lípidos simples y los lípidos complejos. De entre los simples tenemos a la vez los llamados glicéridos y los llamados séridos. De entre los glicéridos tenemos los aceites y grasas, de entre los séridos tenemos las ceras. De entre los lípidos complejos tenemos los glicerolípidos y los esfingolípidos. Dentro de los esfingolípidos vamos a tener en este caso a los esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Ahora, tenemos por aquí también los lípidos insaponificables, los cuales se van a dividir en isoprenoides, tenemos las vitaminas y otros compuestos, los esteroides, esteroles, hormonas esteroideas, ácidos biliares, y los eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Cuidado que vaya a venir una pregunta de examen y me digan, ¿las prostaglandinas son saponificables o insaponificables? Son insaponificables. ¿Y están dentro de qué grupo? De los eicosanoides. Hablemos de los lípidos saponificables. Ellos se van a dividir en lípidos simples y lípidos complejos. Dentro de los lípidos simples tenemos los glicéridos, ¿no? Los glicéridos conformados por ¿quién? Por el alcohol glicerol y 1 a 3 ácidos grasos unidos mediante enlace éster. ¿Recuerdas el grafiquito? Ácido graso, alcohol y otra molécula. En este caso solamente nos estaríamos quedando con los dos primeros, o sea, el ácido graso y el alcohol. Claro, acá está. Dice acá, formado por alcohol glicerol y 1 a 3, ¿qué cosa? Ácidos grasos. ¿Recuerdas que te mencioné? Dentro de los alcoholes tengo tres opciones: glicerol, esfingosina, dolicol y midicilo. Pero el glicerol se va a tomar aquí junto a 1 a 3 ácidos grasos unidos mediante enlace éster. Eso es lo que sería un glicérido dentro de los lípidos simples. Los séridos están constituidos ya no con el alcohol glicerol, sino formamos otra opción que en este caso sería el midicilo, el cual el midicilo, al unirse ¿qué cosa? A los ácidos grasos, van a formar ¿qué cosa? Un sérido, o sea, una cera. Dentro de este grupo tenemos algunos nombres conocidos, que es el palmitato de midicilo, que tenemos la lanolina, tenemos la cutina y tenemos la suberina. Son preguntas que quizás han venido en algunas transferencias del CEPUM. Dentro de esto podemos recordar, por ejemplo, la lanolina, como su nombre menciona, que se encuentra en la lana, la cutina, que se encuentra en algunas cáscaras de algunas frutas, la suberina, que se encuentra en los corchos, y el palmitato de midicilo, que es la cera de los panales de abeja. Cuidado, sea pregunta de examen de admisión. Panal de abeja, la lanolina, lana, la cutina en las cáscaras de algunas frutas y la suberina en los corchos. Todos ellos van a contribuir quizás en el brillo, quizás en la protección o quizás en la misma estructura de los ya mencionados elementos. Recuerda siempre que los simples van a ser ¿qué cosa? El alcohol, ya sea glicerol, sería glicérido, y si es midicilo, será una cera. Lípidos complejos. Antes de ello, centremos la imagen siguiente. Los lípidos neutros, o tenemos acá los simples. Observemos. Tenemos el glicerol o propanotriol con sus tres, en este caso, enlaces éster a sus tres respectivos ácidos grasos. Aquí tenemos un glicérido. Si en vez de este glicerol existiese el llamado midicilo, sería ¿qué cosa? Una cera. Lípidos complejos. Los lípidos complejos ya respetaría todo este esquema que hemos visto acá. ¿Cómo así? Por ejemplo, ya no solamente sería ácido graso y no solamente alcohol, sino incluirías la otra región que menciona otras moléculas, como lo menciona aquí la teoría. Está compuesto por un alcohol, por un ácido graso y por otros grupos. Aquí va a depender de quién son esos otros grupos. Si ese grupo añadido es en este caso, grupo fosfato, se llamará fosfolípido. Si ese grupo un carbohidrato, se llamará glucolípido. Pero una cosa, este fosfolípido está formado por un ácido graso más el alcohol, ¿de acuerdo? Más otra molécula. En este caso la otra molécula es el fósforo, o en este caso el grupo fosfato.
Pero si el alcohol es el glicerol, se llamará glicerofosfolípido. Pero si el alcohol es esfingosina, se denominará esfingofosfolípido. Son dos cosas que debemos tener presente, porque ha sido motivo de examen de admisión. Con respecto a glucolípidos, está formado por un ácido graso más un alcohol aminado, el cual es la esfingosina, más un carbohidrato. Y tenemos aquí, ¿qué cosa? Los llamados cerebrósidos, gangliósidos y sulfátidos. Observemos esta imagen. Aquí podemos observar, dentro de los glicerofosfolípidos, ¿de acuerdo?, cómo estaría estructurado. Como te mencioné, tenemos un alcohol llamado glicerol, el cual, si es que estuviera los tres unidos a un ácido graso, se llamaría simplemente un glicérido. Pero aquí ya no, acá está unido a dos ácidos grasos y el tercer puente ya no está hacia otro ácido graso, sino hacia un grupo fosfato. Ahora, este grupo fosfato puede tener variaciones y esas variaciones han sido motivo de examen de admisión. Por ejemplo, si solamente estamos viendo esta fórmula, solamente sería otro hidrógeno, sería un ácido fosfatídico, ¿no? Si es que este radical X, que es la variable, sería, por ejemplo, una etanolamina, se llamaría una fosfatidil etanolamina. Si esta variable X sería una colina, sería en este caso un fosfatidil colina. Si esta variable X sería una serina, estaríamos hablando de ¿qué? De una fosfatidil serina. Estos han sido los nombres que nos han dado en el examen de admisión, nos han preguntado. Ejemplo, la fosfatidilserina, sabemos que es un fosfolípido en cuya cabeza va a presentar ¿qué cosa? Los aminoácidos serina unido al ácido fosfórico, como podemos observar acá, ¿no? En este caso, la serina más el ácido fosfórico que está por aquí como fosfato. Y en la cola va a tener ¿qué cosa? El glicerol unido a sus dos ácidos grasos. Es lo que nos ha dicho, en este caso lo menciona la teoría. Por otro lado, por ejemplo, la etanolamina, si tú tienes la variable etanolamina con el fosfatidil etanolamina, son fosfolípidos abundantes en las membranas biológicas animales y vegetales, debemos tener presente. Y la cabeza está constituida ¿por qué? Por un ácido fosfórico y su grupo etanolamina. Eso debemos tener presente. Entonces, tenemos el alcohol glicerol, ácido graso, sus dos puentes, el grupo fosfato y como un radical X puede tener tres variables, bien la etanolamina, bien la colina o bien la serina. ¿De acuerdo? Ha sido pregunta de examen de admisión. Ahora, ¿qué pasaría si este alcohol cambiaría y ya no es el glicerol, y si no ahora es la esfingosina? Si es la esfingosina, tenemos lo siguiente, ¿no? Va a tener ¿qué cosa? Más el ácido graso, más un radical X. Darse cuenta que la diferencia entre esfingosina y el glicerol es que el glicerol tiene tres puentes para unirse, pero la esfingosina tiene solamente dos, de los cuales uno ya ha sido, en este caso, ocupado por un ácido graso, y el otro sería la variable. En este caso teníamos que la serina, la ceramida. O puede ser, ¿qué cosa? La esfingomielina. Ambas, ¿qué cosas donde están presentes? Esfingomielina nos hace pensar en el axón. Y van a estar cubriendo los axones, en este caso con lo que conocemos, la mielina, ¿no? Que va a permitir que el impulso nervioso viaje mucho más rápido. Ahora, ¿qué pasaría si esta esfingosina, con sus dos puentes, nos presta ya este radical X, ya no nos presta para una ceramida ni para una esfingomielina, sino ahora nos presta para una glucosa, ya se llamaría un glucosil cerebrósido, o quizás para un grupo ya conocido, que en este caso sería un gangliósido. Si nos damos cuenta, dependerá de qué cosa sea este radical X para poder nosotros darle el nombre a la estructura, o en este caso al lípido complejo formado. Listo. A modo de recordatorio, debemos tener presente que un saponificable, ¿qué cosa es? Es la hidrólisis con catálisis básica de grasas y aceites. Un jabón es una sal de sodio o potasio de un ácido graso. Acá está la reacción. Tenemos una grasa o aceite, ¿de acuerdo? Tenemos el propano, triol en su momento, reaccionando, que puede ser tres ácidos grasos, y va a reaccionar con 3 moléculas de hidróxido de sodio.
Obviamente el sodio va a ir con ¿quién? Con los radicales, ¿cierto? Con los radicales ácidos grasos, y esto se va a llamar jabón. Y se va a formar por otro lado la glicerina. Recuerda que la fosfatidilcolina formada en el anterior gráfico, la fosfatidilcolina formada se va a denominar, aquí observamos, la fosfatidilcolina. Si yo tenemos el grupo colina y tenemos la fosfatidilcolina, recibe su nombre como que, como lecitina. Eso han preguntado en el examen de admisión. Como también la fosfatidiletanolamina, aquí está la fosfatidiletanolamina, o sea, el grupo etanolamina compuesto, se recibe el nombre de cefalina. Preguntas de examen. Nos han dicho la lecitina, ¿qué cosa va a permitir o qué cosas está conformado? Está conformado por la fosfatidilcolina, o se denomina también fosfatidilcolina, el cual ¿qué va a hacer o qué va a tener? Va a tener su glicerol, sus dos ácidos grasos y el grupo radical, o en este caso el fosfato, y el radical va a ser, en este caso para la fosfatidilcolina, el grupo colina. En cambio, para la cefalina, el grupo va a ser la etanolamina y se va a llamar fosfatidiletanolamina. Recordar además que la ceramida es una esfingosina más ácido graso, que es un enlace amida por grupo amino, y debemos recordar que la unidad estructural de los esfingolípidos es la ceramida. Si nos preguntasen en el examen cuál es la unidad estructural de los esfingolípidos, la respuesta es la ceramida. Lípidos insaponificables. Dentro de los insaponificables tenemos a tres grupos, ¿no? Los esteroides, los terpenos, las prostaglandinas y algunas vitaminas liposolubles. Tenemos acá los esteroides. Quiero que se memoricen este grafiquito, este cuadro, esta tablita. ¿Por qué? Porque ha sido motivo de examen. Los esteroides nos van a preguntar de dónde derivan. Bueno, los esteroides derivan de ¿qué? Del ciclopentano hidrofenantreno, o también llamado gonano. Y los terpenos derivan del isoprenoide. Ejemplos clásicos han preguntado, ¿cuál de la siguiente lista son esteroides? La respuesta, tenemos mineralocorticoides, glucocorticoides, estrógeno, progesterona, estrógeno, testosterona, vitamina D y Dixona. Tenemos acá mineralocorticoides, por ejemplo, la aldosterona, ¿no? Que en este caso nos va a permitir a nivel tubular la secreción de potasio y la absorción de sodio. Debemos recordar que su acción está a nivel del túbulo contorneado distal. Pregunta de examen. El glucocorticoide, cortisol, que se va a secretar en situaciones de estrés y va a favorecer el aumento de glucosa. El estrógeno, que es la hormona feminizante, ¿de acuerdo? La cual va a estar aumentada antes del día 14 en la primera mitad del ciclo menstrual de la mujer. La progesterona es la hormona que va a estar aumentada después del día 14, o sea, después de la ovulación, que va a promover el embarazo. La testosterona, hormona masculinizante. La vitamina D, o también llamado calciferol, hormona que va a permitir la absorción de calcio. Y hemos tratado eso en capítulos en clase. Y la Dixona, que vamos a observarlo en algunos insectos. Con respecto a los terpenos, el derivado de los isoprenoides, y tenemos acá los monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos y politerpenos. ¿Qué han preguntado en el examen? Mentol, geraniol. ¿Qué cosas son? Monoterpenos. Las vitaminas A y K, ¿qué cosas son? Diterpenos. Y los tetraterpenos han preguntado los carotenoides, ¿qué cosas son? Y con respecto al caucho, es un politerpeno. Han sido preguntas que han venido en el examen de admisión. Tenemos también las prostaglandinas. Dentro de las prostaglandinas tenemos que memorizar los tres tipos: prostaglandina A, E, F y su función. La A, que inhibe la secreción de ácido clorhídrico estomacal, por lo tanto es un espasmógeno. La prostaglandina E, que disminuye la respuesta inmune, potente broncodilatador y vasodilatador. Y la prostaglandina F, que es responsable de la luteólisis, provoca regresión de los cuerpos amarillos del ovario e induce, ¿qué cosa? El parto, como también el aborto. O sea,
El que va a favorecer el aborto es la prostaglandina F, la que va a disminuir la respuesta inmune, la prostaglandina E, y la prostaglandina A, que es el mejor espasmógeno. Cuidado, nos vayan a preguntar qué tipo de prostaglandina disminuye el ácido clorhídrico, en este caso estomacal. La respuesta va a ser la prostaglandina A. Cuidado, nos pregunten qué hormona produce el aumento de las contracciones uterinas, provocando aún o que se use mucho en la fase activa del parto. Es la prostaglandina F. Cuidado, ha sido pregunta de examen. Y con respecto a los lípidos, tenemos que recordar las vitaminas, las vitaminas liposolubles, los cuales son el acrónimo ADEC. Tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. La vitamina A, llamada retinol, vitamina D, calciferol, vitamina E, tocoferol, y vitamina A, en este caso, la ficamenadiona. Ahora, tenemos que recordar aquí, porque ha sido pregunta, ¿cómo se llama cada una de ellas? Ya te lo dije. A, retinol, D, calciferol, E, tocoferol y K, fitomenadiona. Y debemos saber qué cosa va a causar su deficiencia y cuál es su función. La A, debemos recordar que va a intervenir en el crecimiento de huesos, dientes, mucosas, hidratación de la piel, ayuda a la visión y es un antioxidante natural. Su carencia que va a producir, pregunta de examen, esto sí, márcalo, que ha sido la ceguera nocturna, pregunta de examen. La ceguera nocturna, ¿qué vitamina lo causa? La ausencia de qué vitamina, vitamina A. También tenemos sequedad de la piel, detiene la menstruación, y una cosita que siempre viene, las manchas de Bitot, es por ausencia de vitamina A. Calciferol interviene en la absorción de nutrientes como el calcio, como te mencioné, y en este caso pues su ausencia que va a causar raquitismo en el niño y osteomalacia en el adulto. Tocoferol participa en la formación de glóbulos rojos, músculos y otros tejidos, e interviene en la formación de hormonas sexuales y es un potente ¿qué cosa? Antioxidante. Su deficiencia puede, en este caso, va ligado a un déficit biliar y una anemia grave. Falta de vitalidad, apatía e irritabilidad. Y acá puedes tú preguntar disminución del líbido y su exceso puede causar lugar a trastornos metabólicos. Y la vitamina K, que participa en diferentes reacciones en el metabolismo como coenzima, en este caso de la cascada de coagulación, y su carencia es rara en personas normales, pero si es que no existe o existe su carencia, va a haber una deficiencia en alteraciones de la coagulación, produciendo hemorragias de difícil cura. Entonces debemos recordar las 4 vitaminas liposolubles con el acrónimo ADEC, A, D, E y K, las cuales su carencia me van a preguntar y cuál es su función. Fuentes no han preguntado mucho, ¿ya? Porque no vas a encontrar una sola fuente de todo esto, por lo tanto su función y carencia han sido muy preguntadas en el examen. Bueno chicos, eso ha sido el repaso del tema de lípidos. Espero que haya sido de su ayuda.